Esta persona se ha alejado porque te escuchó, pero lo que oyó no coincidía con lo que esperaba. Entre ustedes se abrió un espacio que antes no existía. Un vacío silencioso que pesa, que se percibe intencional, aunque al mismo tiempo vulnerable. Aquello que antes fluía con naturalidad, las palabras, las risas, la complicidad, hoy parece haberse disipado sin explicación. Cada encuentro se siente calculado, contenido, como si ambos caminaran con cuidado sobre un terreno emocional delicado, marcado por un dolor que nunca fue expresado abiertamente. Y tú, atrapado en esa ambigüedad, comienzas a cuestionarlo todo, cada gesto, cada respuesta, cada ausencia. Si hay sentimiento, ¿por qué la distancia? La respuesta no es simple ni cómoda. No nace de la indiferencia, sino de un conflicto interno mucho más profundo y emocionalmente agotador de lo que esa persona admitiría. Este alejamiento existe porque acercarse implicaría mirarse a sí mismo sin filtros. Significaría enfrentar decisiones pasadas, reconocer el daño causado y aceptar que dejaron una huella que no podía borrarse con facilidad. Cada intento de fingir normalidad, cada conversación que se acortaba, cada sonrisa incompleta, se convertía en un recordatorio silencioso de lo que se rompió. Así que eligieron retirarse. No con palabras claras ni explicaciones honestas, sino con un distanciamiento discreto, casi imperceptible, que te deja suspendido entre la duda y el anhelo. Pero es importante entender algo. Esta distancia no surge de la falta de sentimientos. Nace del peso de la culpa, del temor a profundizar la herida y de la dolorosa conciencia de haber dañado algo valioso, incluso sin haberlo dicho explícitamente. Ellos saben exactamente cuándo cambió todo. No fue un enfrentamiento concreto, sino una serie de señales sutiles. Una tensión nueva, un matiz distinto en tu voz, una prudencia en tu mirada que antes no existía. Lo percibieron en los silencios, en las pausas, en la manera en que tu cercanía dejó de ser espontánea. Ese cambio, invisible para los demás, fue enorme para ellos. Fue el instante en que comprendieron que sus actos tenían consecuencias reales, que la confianza puede quebrarse y que tu corazón, antes abierto, ya no estaba completamente disponible. Lo que más les duele no es la posibilidad de perderte, sino saber que fueron responsables de tu reserva. Esa verdad resulta más devastadora que cualquier pérdida externa, porque los enfrenta a su propia incoherencia. Creyeron que las buenas intenciones bastaban, que preocuparse o sentir afecto compensaría los errores. Pero las intenciones no anulan el impacto. Ahora cargan con la conciencia silenciosa de haber herido a alguien que confió plenamente en ellos. Esa carga se manifiesta en la distancia prudente que mantienen, en la forma medida con la que se acercan, o no se acercan, en la evitación constante de una realidad que no pueden revertir. Por eso se apartaron sin explicaciones, sin cierres claros, sin un intento real de reparar. Cada silencio funciona como una barrera, cada ausencia como una forma de no empeorar lo irreversible. Observan desde lejos, quizá con arrepentimiento, quizá con deseo, pero siempre sabiendo que no pueden deshacer lo ocurrido. Su ausencia es la prueba del peso que arrastran y de la comprensión de que algunas heridas no se sanan de inmediato. Aunque nunca lo expresen, esta distancia también es una forma distorsionada de cuidado. Esperan, en silencio, que el espacio haga lo que ellos no supieron hacer, darte tiempo para sanar, para recuperar la seguridad y la confianza que se fracturaron. Lo que no reconocen, ni siquiera ante sí mismos, es que ese mismo distanciamiento también los está consumiendo por dentro. En la intimidad de sus propios pensamientos, revisan una y otra vez lo vivido. Las risas que antes surgían sin esfuerzo, las miradas cómplices cargadas de comprensión silenciosa, los momentos en que tú confiaste en ellos incluso más de lo que ellos confiaban en sí mismos. Cada recuerdo se convierte en una mezcla amarga, belleza y culpa entrelazadas. El pesar no se disipa, permanece como un eco constante del que no logran escapar. Por más que deseen cambiar lo ocurrido, cuando se quedan a solas la memoria insiste. Las escenas vuelven una tras otra, cada una marcada por una punzada persistente. No es solo el instante en que fallaron, sino todo lo que lo precedió, los gestos pequeños, la cercanía compartida, las veces que bajaste las defensas y los dejaste entrar sin reservas. Recuerdan la confianza que entregaste, la calidez con la que estabas presente, la naturalidad con la que ofrecías apoyo, la forma en que tu mirada hablaba sin necesidad de palabras.
Cada evocación desemboca en la misma verdad difícil de tolerar. Dañaron algo genuino, algo que no debía romperse. Y así se enfrentan a sí mismos en silencio, con el deseo de deshacer lo hecho y la certeza de que ninguna explicación puede borrar completamente el impacto. Quieren acercarse, sinceramente, pero la culpa tiene un peso inmovilizador que los mantiene atrapados en la duda. Las palabras que imaginan decir se desmoronan antes de ser pronunciadas. Cada intento mental de mensaje se frena por el temor a reabrir heridas, a empeorar lo que ya fue lastimado. No encuentran la forma de pedir perdón sin que suene insuficiente, ni el modo de expresar arrepentimiento sin que parezca una justificación vacía. Tender un puente se siente tan arriesgado como necesario. Así, el silencio se convierte en su refugio. Una manera de protegerte y, al mismo tiempo, de protegerse. Desde afuera, su ausencia puede interpretarse como desinterés, pero la realidad es otra. Es una retirada cuidadosa, nacida de la vergüenza, del miedo y de un afecto que aún no logra expresarse con claridad. Tú podrías pensar que siguieron adelante, que el silencio significa olvido o desapego. Pero olvidarte nunca fue el verdadero conflicto. La lucha real es enfrentarse al peso de sus propios errores. Te observan desde la distancia más de lo que imaginas, notando los cambios sutiles en tu presencia, la seguridad creciente con la que avanzas, la fortaleza tranquila que surge de tu independencia. Verte sanar despierta sentimientos opuestos. Orgullo por tu crecimiento y un dolor silencioso ante la posibilidad de no tener ya un lugar en tu vida. Y aún así, dudan de si lo merecen. Dentro de ellos conviven dos temores persistentes. Uno es el miedo a acercarse demasiado pronto y reactivar el dolor que causaron. El otro es el terror a perderte definitivamente si el silencio se prolonga. Cada día transcurre entre estas dos fuerzas opuestas, dejándolos suspendidos en un estado de espera que resulta agotador. Se debaten entre el deseo de cuidarte y el anhelo de volver a conectar. Intentan conciliar el remordimiento con la necesidad de acercarse, conscientes de que cualquier movimiento puede traer consecuencias que no pueden controlar del todo. Por eso permanecen inmóviles, atrapados en ese punto intermedio donde cada paso hacia ti parece cargado de riesgos. Cada silencio refleja su propia incertidumbre. Hacerte daño transformó la manera en que se perciben, la relación que tienen con su propio corazón. Lo que antes surgía con naturalidad ahora se siente frágil. Se cuestionan, dudan de sus intenciones, se preguntan si el amor es suficiente o si realmente poseen la madurez emocional para cuidar el corazón de alguien sin romperlo. Esa duda los detiene, creando distancia donde antes había cercanía. No hay orgullo en ese alejamiento, ni sensación de control o poder. No existe victoria en retirarse. Solo quedan noches largas, pensamientos que no descansan, preguntas sin respuesta y un dolor silencioso que, aunque se oculte, nunca termina de desaparecer. Cada recuerdo de lo que salió mal vuelve una y otra vez a su mente, amplificado por el peso del arrepentimiento que cargan. Incluso la interacción más pequeña, solo imaginada, se transforma en una fuente de temor. Y aún así, no logran cortar del todo el vínculo emocional. No pueden desprenderse del cuidado que todavía existe. La distancia que mantienen funciona al mismo tiempo como penitencia y resguardo, una manera de evitar causar más daño mientras enfrentan en silencio su propio dolor. En ciertos momentos, casi por impulso, piensan en escribirte. Elaboran el mensaje, dejan salir lo que sienten, lo corrigen una y otra vez, y finalmente lo eliminan, incapaces de dar el paso. La mente se llena de escenarios posibles. ¿Y si respondes con frialdad? ¿Y si hay enojo? ¿Y si no hay respuesta? Cada posibilidad les resulta más intimidante que el silencio mismo. No saben qué reacción encontrarán ni cuán abierta o protegida podrías estar. El miedo a volver a herirte, a ver tu confianza quebrarse una vez más, los mantiene inmóviles. Temen que un solo error termine de romper lo poco que aún permanece intacto. Por eso, su alejamiento no nace de la falta de sentimiento. Surge, precisamente, porque les importas demasiado como para arriesgarse a lastimarte de nuevo. Cada paso atrás, cada palabra retenida, cada día sin contacto refleja la lucha interna entre el deseo de acercarse y la necesidad de proteger. El espacio entre ustedes no habla de tu insuficiencia ni de una carencia en tu valor.
Habla de su conciencia, de un remordimiento persistente y del intento, imperfecto, de respetar la seguridad y la confianza que una vez existieron. Están tratando de equilibrar afecto con responsabilidad, cuidado con prudencia, culpa con esperanza. Incluso cuando eso implica mantenerse lejos, hay algo esencial que necesitas saber. Su distancia no define quién eres. No disminuye tu importancia ni apaga la luz que dejaste en su vida, aún desde la ausencia. Este distanciamiento refleja sus propias batallas internas, el temor de repetir errores pasados y la dificultad de conciliar, en este momento, el amor con la responsabilidad emocional. Están aprendiendo de forma lenta y dolorosa lo que significa cargar con las consecuencias de haber herido a alguien a quien valoran. En medio de esa lucha, muchas veces te observan desde el silencio. Esperan sin decirlo, desean en secreto poder reconstruir un puente sin provocar otra fractura. Esto no significa que hayas sido demasiado, ni que amaras sola, ni que tu entrega tuviera algún defecto. Es la consecuencia de alguien que comprendió demasiado tarde la profundidad del impacto de sus actos y el alcance real de sus decisiones. En los momentos de quietud, tu presencia sigue apareciendo de formas inesperadas. En una canción que antes era liviana y ahora pesa de recuerdos. En un lugar que de pronto se siente incompleto sin tu energía. En emociones que emergen sin aviso, recordándoles que no has desaparecido de su mundo interior. Sigue siendo algo pendiente, un eco vivo de lo que se perdió, una señal constante de la fragilidad de la confianza y del peso que implica cuidarla. Desearían retroceder, no para borrar la historia, sino para actuar con mayor honestidad, para asumir responsabilidad antes de que el miedo guiara sus decisiones, para elegir el coraje antes que la evasión. Pero el arrepentimiento no ofrece marcha atrás. Conviven con la carga de lo irreversible. Se preguntan si los odias, si los perdonaste o si creen merecerlo. En algunos momentos, concluyen que no. Y entonces la distancia se convierte en la opción que parece más segura. Una barrera delicada que protege a ambos corazones de un daño mayor. Bajo el miedo, la culpa y el silencio, hay una verdad que no logran borrar. Nunca quisieron perderte. Nunca desearon que tu ausencia fuera definitiva. Simplemente no supieron cómo conservarte sin causar más daño, cómo sostener el equilibrio entre sentir y hacerse responsables. Si alguna vez regresan, no será por impulso ni por costumbre. No será un gesto vacío ni una aproximación superficial. Llegará solo después de reflexión, de crecimiento y de la comprensión profunda de que amar no es solo sentir. Es asumir responsabilidad. Es unir intención con acción. Es elegir el cuidado incluso cuando resulta incómodo. Y si no regresan, eso no disminuye tu valor en absoluto. No estás olvidada. No eres sustituible. No fuiste un error pasajero ni una lección desechable. Fuiste un punto de quiebre, una presencia que transformó su camino, lo admitan o no. A veces, las personas se alejan no porque hayan dejado de sentir, sino porque finalmente entendieron el peso de su presencia y la magnitud de lo que puede doler su ausencia. Vista desde esta perspectiva, la distancia no es un acto de rechazo. Es la materialización del remordimiento. Un silencio cargado de conciencia y arrepentimiento. Pase lo que pase después, tu proceso de sanación no depende de que esa persona regrese. Tienes derecho a seguir adelante, a reconstruirte, a cuidar tu corazón y a elegir la calma bajo tus propios términos. Tu valor no está ligado a la capacidad de nadie para volver, reparar o actuar correctamente. Y si alguna vez reaparecen en tu camino, será porque han confrontado sus errores, han crecido y encontraron el valor para mirarte a ti, y a la verdad de lo que sintieron, sin evasiones. Hasta que eso ocurra, o incluso si nunca sucede, tu vida, tu amor y tu paz siguen siendo tuyos, libres del peso de la culpa ajena. Cuando alguien hiere a otra persona, especialmente a alguien a quien aprecia profundamente, el distanciamiento suele tener menos que ver con frialdad y más con la necesidad de sobrevivir emocionalmente. Quedan atrapados entre el deseo de reparar y el temor de empeorar el daño. Esa indecisión nace de la conciencia de que las elecciones pasadas dejaron una grieta que no puede sellarse solo con palabras. En su silencio se repiten preguntas incómodas. ¿Soy capaz de amar sin destruir? ¿Puedo volver a ser digno de confianza? Cargan con el peso del arrepentimiento,
con la certeza de que los actos tienen consecuencias y con la comprensión de que algunas rupturas no regresan jamás a su forma original. Incluso 1000 disculpas podrían no ser suficientes para restaurar lo que se perdió. Los recuerdos de alegría, cercanía y complicidad conviven con la conciencia del dolor causado, y ese contraste se vuelve una carga constante. Cada recuerdo luminoso queda teñido por la culpa. La distancia que eligen no es una negación del sentimiento, sino una forma de castigarse y de procesar lo irreversible. Quienes actúan así suelen ser más conscientes de lo que aparentan. Desde lejos, observan los detalles más sutiles de tu transformación, tu autonomía, tu fortaleza, tu crecimiento. Esos cambios les revelan el impacto real de su ausencia. Verte avanzar despierta emociones contradictorias. Hay orgullo al verte recuperar tu centro, pero también dolor ante la posibilidad de haber perdido definitivamente su lugar en tu vida. Permanecen divididos entre dos temores opuestos: herirte otra vez o perderte para siempre. Esa tensión los deja inmóviles, incapaces de acercarse o retirarse por completo. En el fondo, esta es una historia sobre responsabilidad y madurez emocional. Amar no es solo sentir, es actuar, asumir consecuencias y enfrentar errores. El silencio y la distancia que siguen al daño rara vez significan desinterés. A menudo son el eco de alguien que comprende, quizá demasiado tarde, la magnitud de su impacto y lucha con sus propias limitaciones. Están aprendiendo que preocuparse no basta, que el amor exige valentía, honestidad y tiempo. Regresen o no, su distancia habla de su conflicto interno, no de tu valor. Para quien recibe ese alejamiento, es fundamental entender que su ausencia no define tu importancia. Refleja su autoevaluación, su culpa y su miedo a repetir errores. La sanación no puede quedar suspendida esperando una acción externa o una disculpa perfecta. Tu vida, tu paz y tu crecimiento te pertenecen. La distancia, en ocasiones, es una forma de cuidado mal expresada, un intento torpe de equilibrar afecto y responsabilidad. No siempre se trata de marcharse. Muchas veces se trata de reconocer el peso de los propios errores y la dificultad de enfrentarlos, incluso cuando ese enfrentamiento nunca se traduce en una reconciliación. Cuando alguien se aleja después de haber causado dolor, rara vez lo hace por indiferencia. Están atravesando una tormenta interna de conciencia, arrepentimiento y temor. Cada pensamiento sobre ti está marcado por la certeza de que alguna vez tuvieron acceso a tu corazón y no supieron cuidarlo. Esa comprensión pesa. Los acompaña constantemente. Reviven los momentos compartidos, los gestos pequeños, la risa, el consuelo silencioso, y los contrastan con el instante en que la confianza se quebró. Ese contraste resulta difícil de sostener. No dejaron de sentir. Lo que cambió es que ahora sentir implica responsabilidad, rendición de cuentas y el riesgo de reabrir heridas. La distancia es su manera de evitar repetir un ciclo de daño. Incluso en la ausencia, siguen atentos, observándote desde lejos de formas sutiles, cargando con una conciencia que no se apaga. Perciben tu solidez interior, la manera en que tu autonomía se manifiesta con claridad, como sigues avanzando por la vida con un corazón más prudente, pero no clausurado. Cada señal de tu evolución les provoca una doble reacción, inspiración y herida. Observan el mundo que estás construyendo y no pueden evitar recordar que, en algún punto, fueron parte de algo que se quebró. En su interior conviven el orgullo por verte florecer y la culpa por haber contribuido a tu dolor, formando una tensión silenciosa que rara vez desaparece. Se cuestionan si merecen volver a ocupar un lugar en tu vida, si podrían convertirse en una presencia segura, si existe alguna forma real de reparar lo que dañaron. Ese diálogo interno los mantiene suspendidos, inmóviles, atrapados en un espacio emocional donde no logran acercarse del todo ni soltar completamente. La contradicción de su comportamiento radica en que el sentimiento persiste bajo la superficie, aun cuando sus actos parecen indicar lejanía. Son plenamente conscientes de sus errores y del impacto que tuvieron en ti. Esa conciencia guía cada decisión actual, pero comprender no siempre implica actuar. Luchan con el temor de elegir el momento equivocado, decir las palabras incorrectas o provocar más daño con cualquier intento de contacto. El silencio, aunque doloroso, se transforma en una barrera protectora, una manera de contener las consecuencias de lo vivido.
En muchos casos, la distancia no nace del desinterés, sino de un remordimiento que se manifiesta a través de la ausencia, como una forma de cuidar sin lastimar más. Este proceso también los obliga a mirarse con honestidad, a confrontar su propio mundo emocional. Se preguntan si son capaces de amar sin destruir, si poseen la madurez necesaria para sostener una relación sana, si pueden confiar en sí mismos para actuar con responsabilidad en el futuro. Estas preguntas no son superficiales ni pasajeras, son profundas, a veces paralizantes, y condicionan cuanto se permiten acercarse. La culpa por decisiones pasadas puede inmovilizar, pero también puede convertirse en el motor de un cambio genuino, de una introspección que eventualmente lleve a una transformación real. Para quien recibe esa distancia, es fundamental comprender que no define su valor. No vales menos por los errores ajenos. Tu amor no fue excesivo ni tu entrega una debilidad. La lejanía refleja la batalla interna del otro, su reconocimiento del daño causado y su incapacidad momentánea para unir sentimiento con responsabilidad. Su presencia o su ausencia no determina quién eres, ni su silencio borra la huella que dejaste en su vida. Tienes derecho a sanar, a avanzar y a proteger tu corazón sin depender de sus decisiones. Cuando alguien se aleja después de herir a alguien a quien quiso, rara vez es una elección simple. Es una lucha silenciosa que ocurre en la soledad de sus pensamientos. Cada recuerdo compartido, la risa, la confianza, la intimidad, les devuelve el peso de sus propias acciones. Ese peso influye en cada gesto, cada palabra y también en lo que callan. Viven atrapados en una paradoja. Desean acercarse para reparar, pero temen que la cercanía reactive heridas antiguas. El mismo amor que sienten funciona a la vez como impulso y como prisión, generando una tensión difícil de resolver. Dudan de sí mismos, se preguntan si pueden amar sin dañar, si poseen la estabilidad emocional necesaria para cuidar el corazón de otro. Cada posible interacción es analizada, repetida mentalmente, atravesada por ansiedad y culpa. Temen que un intento de sanar termine profundizando la herida. Por eso el silencio, aunque doloroso para ambos, se convierte en una forma frágil de protección. No es indiferencia. Es un esfuerzo torpe por no causar más daño, por asumir responsabilidad y por cerrar la brecha entre quienes fueron y quienes aspiran a ser. Incluso desde la distancia, siguen atentos a ti. Observan tu fortaleza, tu capacidad de seguir adelante, tu resiliencia. Cada señal de tu independencia despierta una mezcla intensa de admiración y tristeza. Se enfrentan una y otra vez a las consecuencias de sus elecciones. Aquello que una vez fue hermoso ahora está atravesado por el peso de su propio arrepentimiento. La vida que estás recuperando se levanta como una afirmación silenciosa de tu fuerza y, al mismo tiempo, como un recordatorio de aquello que quedó inconcluso. Esa tensión entre querer acercarse y temer no encajar ya en tu mundo los mantiene inmóviles. Permanecen atrapados en un estado de suspensión emocional donde cada gesto parece arriesgado, cada palabra insuficiente y cada decisión cargada de la posibilidad de causar más daño. En este contexto, la distancia no nace del rechazo. Es la materialización del remordimiento. Un reconocimiento callado de responsabilidad, la comprensión de que amar va más allá de la intención y exige presencia consciente, valentía y coherencia. Aunque puedan parecer ausentes, su alejamiento está impregnado de lucidez. Cada silencio, cada mensaje no enviado, cada pausa prolongada es un espacio de reflexión interna. Este proceso los obliga a enfrentarse con quienes han sido, con las decisiones que tomaron y con la pregunta inevitable de si son capaces de transformarse. El sentimiento no desaparece, se redefine. Se filtra a través del miedo, la paciencia y la necesidad de madurar. Nada de esto invalida tu dolor ni reduce la carga de las dudas que aparecen en tu mente. Es natural preguntarte si alguna vez importaste realmente, o si su silencio significa que fuiste fácil de dejar atrás. Esos pensamientos no son debilidad, son intentos humanos de comprender una experiencia profundamente emocional. Lo esencial es recordar que sus elecciones les pertenecen, así como tu valor te pertenece a ti. Amaste con valentía, entregaste sin reservas y confiaste desde un lugar auténtico. Eso no es una falla, es una fortaleza que no puede ser borrada por el miedo o las limitaciones de otra persona. Tu proceso de sanación, tu calma y tu porvenir no dependen de ellos.
Tienes derecho a seguir adelante, a reconstruirte, a reclamar tu corazón y a vivir con plenitud. Tienes derecho a cuidarte, a marcar límites y a elegir aquello que nutra tu bienestar. La distancia no siempre es desinterés. A veces es el reflejo de alguien enfrentando sus propias sombras, aprendiendo y reconociendo sus errores. En ocasiones, el silencio funciona como una armadura frágil, una forma cautelosa de sostener un sentimiento sin causar más daño. Y aunque nunca regresen, eso no borra la huella que dejaste en su vida ni la profundidad de lo que ofreciste. Nada de lo que diste fue inútil. No fuiste un episodio para olvidar ni una presencia descartable. Fuiste real. Estuviste disponible. Importaste. Y en la calma que estás construyendo, en la fuerza que sigues encarnando a pesar de lo vivido, tu valor se manifiesta más allá de cualquier ausencia. Por eso, hónrate a ti misma, a tu proceso y a tu crecimiento. Continúa avanzando. Continúa amando, no desde la imprudencia, sino desde la conciencia y la sabiduría. Confía en que quienes estén preparados para encontrarte desde el respeto, la responsabilidad y el cuidado reconocerán la profundidad de lo que aportas. Hasta entonces, tu vida, tu paz y tu corazón te pertenecen plenamente. Esa verdad es inamovible. Y entonces, de forma tan inesperada como se produjo la distancia, comienzan a surgir pequeñas señales. Detalles casi imperceptibles. Gestos sutiles. Miradas que se sostienen un instante más. Mensajes aparentemente neutros que esconden una intención no expresada. Nada es explícito, nada es del todo claro, pero todo se siente cargado de significado. Esta oscilación no proviene de la indiferencia, sino del conflicto interno. Es la lucha entre lo que se siente y lo que se teme sentir. Entre el impulso de acercarse y el miedo a mostrarse vulnerable. La distancia no surge de la falta de conexión, sino del peso emocional que esa conexión conlleva. Existe una comprensión silenciosa de que algo se transformó, de que lo que fue ya no puede repetirse de la misma manera. Esa certeza genera temor, porque implica tomar decisiones, soltar defensas antiguas y aceptar verdades que ya no pueden ignorarse. Por eso la dinámica se vuelve irregular. Se aproximan cuando la resistencia cede y se retiran cuando el miedo vuelve a imponerse. No es confusión al azar. Es un proceso interno de reajuste, de entendimiento y de aceptación. Lo que se está gestando no es una repetición del pasado, sino la posibilidad de algo distinto, más consciente, más honesto. Pero para que eso ocurra, el silencio dejará de ser un refugio suficiente. Llegará un punto en el que callar dolerá más que expresarse. Cuando ese momento llegue, no será impulsivo ni desordenado. Será el resultado de todo lo que se pensó, se sintió y se evitó. Porque hay vínculos que no se extinguen, simplemente esperan a que ambas partes estén listas para mirarse con claridad.